esta dirección. ¿Y qué pasa? Pues se vuelan los cojinetes, los desgasta muy rápido. Entonces este tipo de engranes permite concentrar los esfuerzos, la transmisión de fuerza, que sea totalmente radial y no axial. ¿Vale? Importante. Siguiente. Engranes, esa es la vida normal de un engrane. Nosotros no tenemos así industria que generen engranes. ¿Qué hacen cuando un diente? ¿Qué es lo que falla de un engrane? El diente es la parte medular esencial. El diente es el que transmite la potencia. Saben que tiene una curva de involuta que garantiza de alguna forma el valor del tren, o sea, la transmisión que sea constante de velocidad. Y lo que falla siempre, por lo regular, pues son los dientes, se rompen, se fracturan. ¿Qué creen que haga uno? Yo sabía que los costos de producción son muy caros, que hacen es soldar el mismo otra vez. Exacto. O si se perdió el diente, el pedazo de diente, ¿qué hacen? Pues con soldaduras lo empiezan a moldear y a reconstruir. Esa es la realidad de la industria en México. Entonces, ¿por qué? Porque como dice su compañero, con mucha sabiduría, ¿no? Es extremadamente caro. Imagínense hacer esto. Y si no, pues así que funcione la maquinaria hasta que aguante. O sea, son cosas importantes, son problemas de manufactura. Algo que yo siempre he estado, yo soy de la idea, estoy convencido de que no se puede automatizar si no tienes resueltos todos tus problemas de manufactura. Y la verdad, en la industria la mayoría de las líneas de producción tienen problemas de manufactura, de calentamiento excesivo, de que las mordazas se queman, los cortadores siempre se desgastan de forma indebida, hay muchos problemas de manufactura que todavía se tienen que resolver antes de entrar a la etapa de automatización. Eso es una verdad muy evidente, pues. Entonces nosotros debemos de trabajar esas partes, ¿no? En general equipo con esos enfoques mecatrónicos que pueden de alguna forma ir quitando piezas mecánicas y sustituyéndolas por cuestiones electromecánicas, ¿no? Donde ya incluye el control, la flexibilidad, la sinergia, la famosa sinergia, el balance entre la integración también, y la sinergia son dos conceptos importantes e interesantes. Siguiente, si tienen dudas levanten su mano. Los tipos de tornillos sin fin. Vale. Tipo de diente, pues si yo doy una vuelta al tornillo sin fin, ¿qué desplazamiento angular tengo? Bueno, hablamos de conceptos de paso, ¿no? ¿Cuántas vueltas tengo por revolución? ¿O cuánto avanzo linealmente cuando doy una revolución? ¿Cuánto es el avance? 1 o 2 milímetros por vuelta, entonces es tu paso, el sistema métrico, ¿vale? Siguiente. Cremallera, ya habíamos platicado. Algo también importante que quiero que observen, bueno, este es un diagrama, todo eso que está sombreado, pues obviamente representa la parte interna del cuerpo del engrane. Esto representa un eje, su línea de simetría. Línea de simetría donde van los dientes, y ese es el paso circular. Esta línea es una circunferencia imaginaria. Bueno, no imaginaria, es una circunferencia teórica, y si ustedes ven, pues más o menos van a decir, pues se encuentra casi como en la mitad del diente del engrane, ¿no? De la altura del diente del engrane. Es una circunferencia teórica y también su cremallera tiene una línea teórica. Esas dos deben de ser tangentes. También igual para un engrane, los engranes rotacionales deben de ser tangentes esas circunferencias teóricas. No existen físicamente y desgraciadamente todos los cálculos se basan en esa circunferencia, la mayoría de los cálculos. Entonces son circunferencias de paso o diámetro de paso, ¿vale? Siguiente. Tipos de engranes, los cónicos, o hipoidales también, que tienen que ver con la transmisión de fuerza. Esta configuración, si ustedes se dan cuenta, ese es de un Volkswagen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la línea de transmisión no pasa sobre el centro del eje del engrane hipoidal. ¿Sí lo ven? El engrane cónico hipoidal. Por ejemplo, sí cruza.
Esto fue utilizado mucho en aplicaciones de automóviles. ¿Por qué? Porque quedaba el eje muy levantado, entonces lo que hicieron fue bajar el eje para que el piso fuera lo más plano posible. Eso también es importante. Este es un diagrama esquemático de un engranaje cónico. Yo me acuerdo cuando llevaba dibujo en aquella época, hace hartos años, teníamos sus respiradores y nosotros no había AutoCAD. Y me acuerdo que un semestre nos pasamos dibujando esto. Un semestre. Ya llegaba, le sacabas punta del lápiz, trazaba la línea, te quedaba chueca, tenías que borrarla. Tenía que quedar exacto. Bueno, o sea, tenemos un maestro, era de poli, y bien exigente. No, exigentísimo. Y echabas a perder una lámina, tenías que sacar otra nueva, estaban bien caras, bueno, era un arte dibujar. Era un arte dibujar, sí, definitivamente, y pues ya saqué 6 creo en esa. Soy pésimo para el dibujo, nunca se me dio. Pero sí, yo les comento o sea, estos ángulos, todo eso, había cálculos, no crean que ya, pues ahí ponela, no, había sus cálculos, ¿no? Y entonces sabías, del engrane lo conocías por el derecho y al revés, por detrás, o sea, lo dominabas. Todas las ecuaciones sacabas, tenías que medir con el escalímetro, teníamos el escalímetro, tus reglas, tu regla T, ¿no? O sea, era un arte, pues. Entonces, pues sí, es interesante, ¿verdad? Pues con el software de CAD es muy simple, ¿no? Engranes hipoidales, y aquí viene parte de un engrane diferencial, un engranaje diferencial, que es una combinación, es un conjunto de engranes cónicos. Ajá. Por ejemplo, transmites el movimiento y aquí hay 2 ejes, rueda y rueda. Vamos a ver un video de esto más adelante. Adelante, pues. El cerol también son engranes cónicos muy, pues de aleaciones, no de acero, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Una caja de velocidades de un automóvil pues, son muy caras. O sea, hay que tener mucho cuidado, cuidarlas mucho, pues casi son muy caras, bajarla, cambiarla, también tiene su chiste, arreglar un diente que esté dañado, también son tareas complicadas, ¿no? Siguiente. Bueno, pues una vista detallada. Siguiente. La ecuación les digo, por ejemplo, del sistema, el piñón es el engrane que transmite la fuerza, ¿vale? Transmite el piñón, por lo regular es el engrane más pequeño. El sistema inglés, sistema internacional. NP, número de dientes. El piñón. A veces le llaman N mayúscula al número de dientes. Aquí le llaman N, dependiendo, ¿no? Bueno, siempre y cuando haya su notación es importante, ¿no? Potencia en kilowatts o en HP. Entonces, esas son las unidades básicas de la transmisión en potencia. Siguiente. Ya les decía, está lleno de ángulos esto. Siguiente. Bueno, bibliografía por si quieren terminar. Siguiente, ok. Que esta foto, aparentemente es una foto sin chiste, sin gracia, pero da mucha información. Hay algunos métodos que se utilizan para cuantificar la transmisión o los esfuerzos, ¿no? Estimar los esfuerzos visualmente a través de técnicas de espectrografía que tienen que ver con baños de resina y poner un polidroscopio para checar qué sucede con esa resina cuando el engrane se somete a una fuerza, ¿no? Los materiales se deforman. ¿Y qué es la deformación? Ustedes de sus cursos de materiales saben bien que la deformación es ese desplazamiento que existe entre sus puntos materiales de un cuerpo, unos con respecto de otro. Eso es lo que esta técnica describe, ¿no? Y aquí tenemos, si se dan cuenta, 2 dientes de engrane. Esos son los puntos de paso, los puntos de contacto. Entonces, ¿qué pueden saber de eso? Pues te da mucha información porque te dice, mira, tus engranes están bien, sus puntos de paso hacen contacto, ¿sí lo ven? O sea, cuando el otro se libera, el otro ya está, como le decía este chavo en el inglés, engage, ¿no? Engage, es decir, que esté enganchado, pues así le llamaban, ¿no? Y nosotros llamamos que está en contacto. Entonces esas técnicas te permiten a ti de alguna forma ir validando
o verificando que tu tren de engranaje todavía está bien, ¿no? Tiene todavía contacto, hay calidad y no hay problemas todavía. Entonces son técnicas importantes, ¿sale? Y luego pueden también utilizar métodos computacionales como el método de elementos finito, también a través del software ANSYS, o Workbench. Hay muchos softwares ahorita, el COMSOL también, son softwares que te permiten a ti pues trabajar con estas cosas. Algo muy importante ahorita es la predicción. Hay a veces que uno no se puede meter a la máquina, ¿no? Entonces hay técnicas, por ejemplo, de audio, que leen, hay un escáner que prende la máquina y el escáner detecta frecuencias muy características de cuando hay desgaste, ¿no? Tiene que ver en el área de las vibraciones mecánicas, también son áreas muy bonitas, muy interesantes, ganan uno mucho dinero. Entonces, luego acá ya hablamos, ya nos empezamos a entender. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces les dejamos la diapositiva, viene con el número 0. Y ahora vamos a ver la siguiente, el número 1, cómo es la nomenclatura, ¿no? de los dientes de engrane. Pues es un desastre, ¿no? Es mucha información, pero hay dentro de toda esta información partes importantes, ¿no? Esas son complicaciones. A esa no la vamos a llevar rápido para que no se aburra, pero sí resaltando las partes más importantes e interesantes. Por ejemplo, aquí podemos identificar el ángulo de presión. ¿Se acuerdan de que hablábamos del ángulo de presión? La fuerza se transmite sobre esta línea tangente a las circunferencias base de los engranes. Entonces, si quiero conocer la fuerza de transmisión neta, ¿sí lo ven? Tengo que sacar el coseno y multiplicarlo por ese vector. El vector de velocidad es el vector de aceleración es esa es su dirección. Entonces, para que yo pueda sacar el trabajo que tengo que hacer, proyectar esta fuerza sobre la dirección de desplazamiento. Por allá va. Entonces, hay una pérdida allá. Cuando nosotros hablamos de que el engrane tiene un ángulo de transmisión, estamos hablando de que ya hay una pérdida. ¿Por qué? ¿Qué sucede si este vector de fuerza tiene esa dirección? Pues sí hay un componente que genera movimiento tangencial, ¿no? En el engrane es una fuerza tangencial que hace que rote la rueda, pero hay otro componente que da una punta a los cojinetes, a los ejes. Entonces hay un 20% ya de pérdida de energía. ¿Ya? Por eso es importante este cálculo del ángulo de presión. Por lo regular el valor que se utiliza es de 20 grados. Había de 14.3, luego de 20 y tantos, pero ya el que se quedó, y no tanto por ecuaciones sino por la experiencia, porque en muchas de las aplicaciones a veces los engranes rotan a gran velocidad, a baja velocidad, la fuerza es diferente, entonces había complicaciones para determinar un ángulo de presión o determinar un parámetro que pudiera describir en generalidad cualquier aspecto posible, ¿no? Y 20 grados se fue quedando con el tiempo, a través de la experiencia, hay menos desgaste, hay mayor eficiencia, empezaron a tener menos calentamiento, entonces empezaron a darse cuenta por experiencia de que ese ángulo es el más adecuado. Profe, adelante. El ángulo de aplicación de la fuerza determina el porcentaje de pérdida de potencia. En parte. Sí, en parte, porque lo que les decía, hay una... La potencia se conserva, entonces potencia de entrada y de salida debe ser la misma si no hay pérdidas por calentamiento, por fricción. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, pero esta fuerza tiene que ver, como hay una relación de velocidades, este engrane a lo mejor que era más rápido que entonces el par se incrementa acá, ¿no? Porque se reduce la velocidad. Potencia es igual a fuerza por velocidad, entonces igualan las dos ecuaciones y de ahí sacan las relaciones cinemáticas de velocidad y aceleración. Pero sí es un factor. Entonces más que nada sería la eficiencia, ¿no? Se reduce la eficiencia. Sí, hablamos de la eficiencia. Ese es otro parámetro también que cuantifica las fuerzas de salida con las fuerzas de entrada. La eficiencia es es a veces complicado hablar de eficiencia y depende de qué quieras tú comparar, ¿no? Porque, por ejemplo, un motor
Es más complicada la eficiencia. Depende, cómo. Hay un porcentaje en los motores que podemos manejar para el cálculo para la eficiencia. O sea, por ejemplo, una vez calculé para un Go-Kart y tenía un motor eléctrico, Sí. pero no sabía la eficiencia que me iba a dar para el calienta, engrane. se calienta mucho, ¿no? Ajá. Entonces, no sabía qué eficiencia debía de tomar yo para calcular el engrane que le iba a poner al eje que me iba a transmitir. Para no perderla, para mantenerla en O sea, velocidad. no sabía qué eficiencia tomar del motor y yo puse, por ejemplo, 75% de la eficiencia del motor. Es mucha, ¿no? Está como en 60, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hablamos de un motor de combustión interna. ¿Qué eficiencia creen que tenga un motor de combustión interna de los carros? 150. No, de 60, Menos. 40. 28%. Muy bajo. O sea, pierdes más energía en calor y el motor se calienta horrible. Por eso digo que es mucha, ¿no? 70 hoy es una máquina muy eficiente, ¿no? En transmisión no hay pérdida de energía, no se calienta la fricción. O sea, son muchos factores. O sea, yo siempre he tenido problemas con eso de la eficiencia porque ¿de qué mide la eficiencia? ¿Qué exactamente tienes que tener identificado un parámetro? Pero ese parámetro depende de muchos factores. ¿No se podría relacionar, por ejemplo, en el motor eléctrico, relacionar la potencia eléctrica que yo le voy a meter y la potencia Eso es lo que mecánica hacen, me va a entregar? eso es lo que hacen. Por ejemplo, en robótica hacemos trampa porque para ensamblar la parte electrónica de un motor con la parte mecánica, lo que hacen es igualar la potencia eléctrica con la potencia mecánica. Y eso es falso. No sé si me explico. Lo que sucede es que a veces la respuesta mecánica comparada con la respuesta electrónica pues es muy lenta, ¿no? Por ejemplo, ustedes por ejemplo cuando van a hacer su prototipo de control, ustedes lo que están haciendo cuando acoplan las electrónicas con el motor, están haciendo eso, están igualando la potencia eléctrica con su potencia mecánica del motor, su gearbox, su mecanismo, pero la ley de control es tan rápida que cuando manda pulsos, pues, mientras responde, se vence la inercia y la gravedad, todo eso, la electrónica ya fue y regresó. Entonces, es una forma no muy adecuada de igualar potencias, pero se hace, ¿no? Entonces, de ahí ya saca la relación. En el mismo modelado de un motor eléctrico, donde metes la ley de Kirchhoff, se llama, sacas tu resistencia, tu inductancia para derivar de la corriente entre el tiempo, el voltaje. Entonces haces tu sumatoria de voltajes y vean cómo meten el modelo dinámico mecánico de una inercia por su velocidad y los igualan. No sé si lo han hecho en esta práctica en sus cursos de máquinas eléctricas, todavía no llegan. Bueno, lo van a hacer y se van a dar cuenta. A mí yo cuando vi eso se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, bueno, pues así lo resuelven, es como una idealización, una aproximación, y entonces de ahí sacan una relación de velocidad-voltaje, y empiezan con ese tipo de cuestiones. Y es interesante, también lo que les decía, por ejemplo, en control, lo que es correcto es que yo tengo forma de relacionar la potencia, ¿sí lo ven? Par mecánico, corriente, pero hay un número, este es un factor, ¿no? Y eso es lo correcto, pero lo que nosotros hacemos, inclusive lo van a hacer ustedes, es que relacionamos el voltaje con el par. Eso es incorrecto, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más difícil estar monitoreando la corriente y hacer una fuente de corriente. Es más fácil una fuente de voltaje. Cualquiera compra una fuente de voltaje. Y de alguna forma, bajo ciertos principios, vamos a llamarles heurísticos, decimos, bueno, ¿por qué es válido esto? Bueno, es que mira, si tú tienes una máquina y tu voltaje hace esto, es muy probable que tu corriente haga algo más o menos parecido, pero desfasado. Y bajo ese principio se tratan de justificar estas cosas. Pero en realidad, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un control por par, tenemos que controlar la corriente.
no el voltaje. Entonces lo que nosotros hacemos es controlar el voltaje para tener un par. Entonces son cosas que nosotros debemos de ir. Miren, si no resolviendo, al menos saber qué es lo que estamos haciendo. Eso es importante. Eficiencia, por ejemplo, en un concentrador solar. ¿Cómo obtendrían ustedes la eficiencia en un concentrador solar? ¿Qué entra? Energía que solar, ¿no? Calienta agua. ¿Cómo sé qué eficiencia tiene un concentrador con respecto al otro? El tipo de curva, concentrador cilíndrico, parabólico, qué área, ¿no? La distancia del tubo focal, el tipo de parábola. O sea, ¿ustedes cómo medirían la eficiencia? A ver, dame la eficiencia. Pues tendría que ser la energía que entra al sistema y compararla con la energía que sale, ¿no? ¿Cómo? A ver. La intensidad luminosa por el agua, Uno, por ejemplo, miden temperatura, velocidad del fluido, cantidad del flujo másico, volumétrico. O sea, debemos tener todos los parámetros iguales para poder decir, ¿sabes qué? Esta eficiencia es en una máquina. ¿Cómo yo cuantifico la energía solar? O sea, ya la mido, hay unos aparatos, ¿no?, que le llaman piranómetros, que miden la energía. Aquí en México, en la Ciudad de México, son de alrededor de 900,000 kilovatios por metro cuadrado. Entra al concentrador, ¿cómo cuantifico? ¿Qué pasa si está nublado, si no está nublado, si varía? No sé si entonces es complicado, ¿no? La eficiencia varía dependiendo de bajo qué condiciones. Por ejemplo, el motor en frío tendrá la misma eficiencia. En un ambiente caliente, no sé si por eso es complicado. Yo a veces veo, por ejemplo, algunos datasheets y dicen de eficiencia del 33%, pero luego no dejan ver bajo qué condiciones. ¿Cuál es su medio ambiente? ¿Cuál es su presión, su temperatura, su humedad? No. O sea, a veces como que es un dato muy que ni luego, ¿para qué lo utilizaría yo? Fines de mercadotecnia. A ver, díganme ustedes, ¿para qué utilizaríamos este dato de la eficiencia? ¿Para qué nos serviría? Pues para demostrar que es mejor que otro. Bueno, tratar de... Para darle al usuario un punto de referencia, es decir, bajo estas condiciones esto trabaja así. Exactamente, bajo esas condiciones. Pero si a lo mejor no se usan, es como las llantas, ¿no? Las llantas están diseñadas para otro tipo de pavimento. Aquí en México se acaban. Amortiguadores están diseñados para otro tipo de carretera. Aquí en México nos las echamos a la mitad de su vida útil. No sé si me explique. O sea, eso es como algo, no sé, a veces yo veo que la eficiencia, ¿qué información te da? Real, tangible. La relación entre la energía que introduces y la que tienes. A lo mejor, bueno, entre una energía, solo energía. Yo le veo más consistencia a lo que es la ventaja mecánica, ¿no? Y que tiene que ver con potencia sin pérdidas en forma idealizada, ¿no? Tengo ventaja mecánica de 2, ¿no? En un tren de engranaje se ve eso. Y de alguna forma se puede cuantificar, pero siendo muy idealista su eficiencia. Vean cómo es la eficiencia en un tren de engranaje. Vean cómo cambia. Estaba en la diapositiva anterior. Es importante, ¿no? Vean cómo se maneja